¿La guerra espiritual es literal o psicológica? Hay quienes hablan de demonios, ataques y batallas invisibles y otros aseguran que todo está en la mente. Ahora, pero la pregunta que divide al mundo cristiano es esta. ¿La guerra espiritual es una batalla real en el reino invisible o es un conflicto psicológico interno que interpretamos como espiritual? Lo único seguro es, si existe, ya estás dentro de ella. Lo sepas o no. Esto es Fe sin filtros. Josué, ¿Cómo estás, Cristian? bien. ¿Estamos en una batalla espiritual? Bueno, la teología por lo menos nos vislumbra o nos presenta que esta guerra espiritual es una realidad ontológica, es Ajá. comprobable. Porque según Ok. Efesios 6:12 habla de que tenemos guerras. Y Ya. no nos habla de estados emocionales, sino que nos habla, tenemos guerras contra entidades demoníacas, personales, potestades, huestes de maldad. No solamente temas personales, también tenemos que tratar de dividir estas cosas de modo que cuáles son aspectos psicológicos, como delante hablábamos, Cristian, también existen los cerebros neurodivergentes, que Ajá. suceden cosas lógicamente por actos de nuestra naturaleza, ya esencia química, y Ujú. otras cosas que son netamente espirituales. La Mm. teología por lo menos nos invita a eso, a Ah, saber que es algo comprobable, ya, ok. pero tenemos que saber cuándo es y cuándo no. Entonces, no cuestionamos el hecho de que exista una realidad espiritual antagónica a nuestra fe y que esa realidad de alguna manera se vea como un conflicto cósmico, obviamente. Eh, pero quizás la forma en que nosotros la visualizamos o nuestro conocimiento nos desarrolla va a predisponer cómo nosotros avancemos. O sea, la Biblia describe esa guerra espiritual, ¿cierto? La Sí, describe, es clara. sí, Un conflicto literal del mundo invisible. sí. Ahora, ¿será una metáfora en cuanto a los contenidos de las figuras? ¿O habrán definitivamente ciertas cosas como nosotros las leemos literal en la escritura? O sea, estoy hablando de, hay un príncipe, hay un ángel guerrero que no sé qué, que hay espadas, que... La Biblia nos da por alusión a una estructura jerárquica de los ángeles. Que los Ok, ángeles, o sea, más que jerárquica, diferentes funciones, ya. podríamos decir. Algunos le llaman jerárquica porque algunos están más cerca del trono de Dios, otros más alejados, producto de eso que dicen, ya, esto es como jerárquico, Ujú. según la cosmovisión natural, desde nosotros hacia lo que Dios ha creado, siempre viéndolo de esa forma, no en la perspectiva de Dios. Claro. No podemos ponernos en esa perspectiva. Entonces, según nuestra perspectiva hacia lo creado en Los Ángeles, hay una cierta, un parámetro en Ujú. cuanto a escalera o escalinata de fuerza, de poder, de todo esto. Si en Los Ángeles nosotros lo vemos de esa forma, los espíritus también podría ser. Es interesante porque quizás hay muchos enfoques cristianos que piensan que hay que espiritualizarlo todo. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera hay demonios en todo lo que se mueve o hay ángeles en todo lo que se mueve y nuestra influencia es mínima como seres humanos. Y hay otros que niegan lo espiritual y pensando que todo tiene que ver con el pensamiento humano simplemente y esta espiritualidad no existe. Ahora la Biblia no hace una separación tan simplista que uno puede hacer claro en todo, ¿ya? Pero si hay una realidad y hay algunos ejes importantes que nosotros podemos desarrollar en esta verdad, como por ejemplo lo que habla Efesios, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, o sea, nuestras verdaderas luchas no tienen que ver con personas, sino Claro. hay cosas detrás Sí, no tangibles que ahí es donde está la verdadera lucha. sí. Pero tampoco dice que todo es demoníaco, no en ningún momento No. dice eso. Dice que nuestra lucha no es solo visible, entonces hay una problemática, pero tampoco podemos caer en una paranoia espiritual. No, no, no. Y justamente lo conversábamos, Cristian. Una cosa es los ataques demoníacos, podríamos decir, Ujú, porque, ojo, un creyente no puede ser poseído, ujú. adquirido por el enemigo. No puede, porque ya fuimos comprados. Y lo que dice el texto bíblico es que nadie podrá arrebatarnos de su mano.
Sí. Entonces, el enemigo no nos puede quitar de la mano del Señor. Por lo tanto, poseer nuevamente no puede. Entonces, abriendo los hechos, es real, ahí estamos. El mismo Jesús lo establece, por ejemplo, en su tentación en el desierto. Sí. Habla claramente de una influencia del enemigo directa. O sea, había una influencia sobre él. Que él no cedió, ese es otro cuento. Sí. Pero estaba esa influencia sobre él. Y así como la influencia está sobre él, también hay una influencia sobre nosotros. Porque el enemigo lo que quiere es quitarnos esa relación con Dios de alguna manera, Sí. nuestra confianza, nuestra fe, finalmente que cortemos esa comunión. Sí. Como tú bien dices, cuando ya somos de Dios, cuando somos hijos de Dios adquiridos, ya no podemos ser parte del otro club, Claro. pero sí Él va a influenciar todo lo que pueda para alejarnos de esa verdad. Ahora, ¿cómo discernir si una persona está bajo una opresión espiritual, por ejemplo, o bajo una crisis emocional profunda? Que podrían hasta parecerse, pero no necesariamente ser iguales. Aquí tendríamos que nosotros hacer una aclaración desde la doctrina del discernimiento espiritual. Ah, bueno. Ya, a ver, mira, es muy diferente. Y hace años atrás se tomó nota acerca de esta guerra espiritual y se le ponían nombres a los demonios. O sea, Sí. no, este demonio tiene tal nombre, este demonio tiene... No. El Señor no nos llamó a ponerle nombres. No, Hacer genealogías de demonios. claro, no. Si a él le hubiese importado, lo hubiese puesto él. Claro. Si a él le hubiese interesado, le hubiese puesto el nombre. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una doctrina clara de discernimiento espiritual. 1 Corintios 12:10 nos invita a eso. Ok. Y desde una teología pastoral podemos distinguir estas cosas. Podemos distinguir qué es una crisis emocional, qué es una crisis existencial, Ok. qué es un ataque demoníaco. Entonces, crisis emocional, ya lo vemos, por lo menos bíblicamente, habían. Existían crisis emocional. Tenemos a Elías, que no estaba siendo atacado por un demonio, Ujú. ¿ya? Y hoy día le llaman por ahí el espíritu de Jezabel. Claro. Y no, Jezabel no era un espíritu, Jezabel era Una mujer. una mujer. Que Y parecía demonio. que parecía demonio. Bueno, eso, Es otra cosa. eso se puede acercar a algún tipo de familiar que Sí, no, pero que ¿para qué podríamos traer tener? problemática hoy día? No queremos eso. No. Pero podríamos distinguirlo. Entonces, la opresión espiritual es totalmente diferente porque es una influencia externa. Perfecto. Externa. Es algo que nos afecta, lógicamente, en la voluntad, en el pensamiento Ok. y la respuesta de nosotros hacia Dios. Eso ahí hay importantes datos que tiene que ver con una cuestión espiritual hacia Dios. Ese es un punto importante porque uno se podría preguntar por qué Jesús entonces y los apóstoles enfrentaban estos demonios en forma recurrente, más directa, mientras que hoy muchos lo reducen simplemente a un tema psicológico. ¿Por qué pasará ese fenómeno que en la escritura se plantea más eso y hoy día muchos lo reducen a psicología simplemente? Lo que pasa es que el marco teológico era totalmente distinto. Cuando el Señor empieza con la presentación del reino, lógicamente el enemigo iba a estar en contra de esta presentación. Por lo tanto, los ataques demoníacos, podríamos decirlo en su contexto teológico e histórico, eran más frecuentes. Las tinieblas estaban en ¿O eran más constante- explícitos? Yo creo que lógicamente más explícito y más podríamos decirlo, más gráfico. Ajá. Más gráfico, porque hoy día, claro, la ciencia nos lleva a decir, no, es que esto no es demonio, Demoníaco. esto no es demoníaco, esto es psicológico. Y muchos aspectos sí, o sea en las iglesias nos podemos ver cuando puede haber un ataque demoníaco o cuando ya es algo personal. Entonces hoy día podría existir esto mismo, si ver, por ejemplo, una liberación espiritual en el caso de alguien que no es hijo de Dios, como ya hemos hablado en otros programas, y que produzca un cambio inmediato, quizá en el semblante de la persona, en la forma de comunicarse de la persona, en su hablar, en su personalidad. ¿Has visto algún caso o has visto algo documentado sobre alguna liberación o exorcismo, que es como se le llama en otras religiones, que haya tenido un impacto inmediato en la persona? La verdad, no.
No, tú no. No, Cristian, no. O sea, de tal forma en que haya estado posesa, no sé. Yo he visto un par de casos donde sí vi cosas como esa, de una persona que alcanzó salvación esa misma noche, que andaba en esta búsqueda, pero no había sido impactado todavía por un momento. Pero esa noche se provocó cosas eh, extrañas, como más que espuma por la boca, como uno puede ver, o fuego saliendo de algún lado. Sí, yo por lo menos vi una transformación en su temperamento y en su personalidad casi inmediatamente. Mm. Una persona muy difusa, con muchas problemáticas de salud mental, de mucha ansiedad, de mucha falta de control de la persona, de frustraciones, muy ansiosa, muy ansiosa, muy problemática, muy desconfiada, etcétera. Después de una noche donde vino el arrepentimiento, donde, donde hubo perdón, vi automáticamente un cambio, pero fue automático. Y a pesar de que esta persona no tenía el conocimiento bíblico como para aseverar ciertas cosas, que Dios era ahora su paz, no tenía ese conocimiento, Claro. fue esa misma noche que yo vi una transformación en esa persona a nivel de su confianza, a nivel de su forma de hablar, de conectarse, comunicar. Fueron muchas cosas que pasaron en tan poco tiempo. Estaba hablando en el transcurso de una hora. Literalmente. Entonces yo pude ver en ese caso, obviamente, al no ser un hijo de Dios o una hija de Dios y haber sido alcanzado, perdonado y transformado, yo sí vi algo que pude tocar de alguna manera, visiblemente. Yo, por ejemplo, ahora que haciendo memoria mientras tú hablabas de esto, tuve no un caso parecido, pero sí basándome podríamos decir, en el transcurso de la progresión de una Ajá. oración. Una persona muy cercana tuvo problemas hace muchos años atrás con un aborto. ¿Ya? Su esposo la hizo, perdón, su madre la hizo abortar a uno de sus hijos. Ella estando casada, Ok, le sí. hizo abortar. Esta persona vivió con Terrible. culpa toda su vida, horrible, horrible culpa. Y un día en una oración estaban orando por ella y al momento de ella estar tan pungida, podríamos decirlo, tan frágil emocionalmente, comenta esto que pasó. Le comentó esto a la persona con la cual estaban orando. Y comienzan como a orar por esa situación. Claro. Lógicamente podríamos decir, no desde la ignorancia a la temática, lógicamente, pero sí desde la ignorancia espiritual, a ver si esto podía ayudar con algo progresivo a través de la psicología o de una oración. Pero resulta que me recuerdo muy gráfico cuando esta persona está orando por ella y empieza como de su boca a botar como una especie de papel. Oh, qué extraño, ¿eh? Y lo recuerdo, y caían como Ajá. bolas de papel al piso. Qué, Y yo digo, qué situación más extraña. ¿qué es esto? Y Sí. yo siempre me he preguntado, ¿habrá estado comiendo papel? ¿Me entiendes? No estoy bajando la conversación a algo como, ¿cómo podría decirlo? Algo de, chuta, como eh, caricaturizarlo. ¿Ya? Pero quiero graficar lo que vi, o sea, ¿qué era? Pero desde ese punto, o desde esa situación en adelante, esta persona nunca más sintió la culpa de eso. Porque se dio cuenta que, claro, era una ¿Ya? persona mayor de edad, pero no fue producto de que ella lo quisiera, sino que la indujeron a hacerlo a través de remedios, podríamos llamarle, que se le Perfecto. llama. Sí, sí, sí. Entonces, teológicamente, si bien esto nos ayuda a, a dar una idea, ¿por qué? Porque sabemos que el Señor trabaja espontáneamente. Él puede sanar y liberar, como tú dijiste, Cristian, recién a una persona y de momento eh, instantáneo sanarlo, cuando es algo totalmente Sí. espiritual. Pero también trabaja de forma progresiva cuando sabe que estas ideas o esta problemática viene por fallas estructurales de nuestra mente o lógicamente internas causadas por el pecado. Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, que yo te estoy comentando, yo creo que hubiese sido mejor trabajarlas progresivamente, porque estamos hablando de Dios, un experto en los procesos.
Es que, claro, hablábamos en otros capítulos acerca de la tentación, de lo instantáneo, de lo rápido, respuestas rápidas, soluciones rápidas, cambios rápidos, sanidad rápida, todo rápido, porque el ser humano es bastante egocéntrico y quiere evitar el dolor y vivir el placer de todo esto. Cuando hay respuesta rápida, lo que ataco es mi ansiedad. Cuando hay sanidad rápida, lo que yo estoy tratando de atacar es el proceso de entender muchas cosas. Lo que Dios quiere hablarme en medio de ese dolor. Sí. No digo que Dios busque el dolor, sino que usa el dolor para ciertas situaciones en nuestra vida. Pero, claro, lo inmediatista es muy complejo, muy complejo. Ahora, las iglesias, Josué, ¿han exagerado esta guerra espiritual de vez en cuando o la han minimizado por miedo a parecer sensacionalista? No, yo creo que esto es un problema que tiene que ver con un desequilibrio doctrinal en el cristianismo. Es algo que no han sabido cómo manejar, porque hay iglesias que exageran y caen en la demonología sin entenderlo. Claro. O sea, una demonología inflada, exacerbada. La angelología y todo eso. Sí, donde el diablo compite con la soberanía de Dios. O sea, he escuchado predicaciones donde dicen, aquí está el diablo dentro de la iglesia. Claro. A ver, entendamos esto. Iglesia somos nosotros Claro. quienes la constituimos, Sí. entendiendo Las de ese personas. parámetro. No el lugar físico. Somos el grupo de personas, eso somos la eclesía, La iglesia, la los asamblea de llamados, los santos. los que han sido convocados a. Somos eso, sí. Pero, ¿por qué el diablo va a estar haciendo en medio de nosotros si nosotros supuestamente... O sea, si en medio de nosotros va a estar alguien, va a estar Dios. Lógicamente. El En Señor. una casa no pueden habitar No, dos señores. dos señores. No, hay uno nomás y él es el que sustenta a su comunidad, a su iglesia, a su esposa. Entonces, no es que hayan minimizado la doctrina de los ataques demoníacos o la doctrina de la demonización, podríamos decir, Claro. sino que la han exacerbado, pero desde un punto de vista totalmente alegórico, totalmente fantasmagórico, y perdón que lo diga, lo han hecho prácticamente un dibujo animado. ¿Por qué? Porque no Pero lo hay un entienden. porqué, me imagino que hay un porqué detrás de eso. ¿Por qué buscan eso? ¿Por qué se dejan guiar con eso? Aparte de la falta de conocimiento bíblico, creo yo, ¿ya? Que, ojo, no estamos diciendo que no exista esa guerra espiritual. No estamos diciendo que hay armas para, de alguna manera, resistir en este conflicto. Claro. Resistir la influencia, resistir la tentación. Fíjate que el Señor, el que es nadie va a prevalecer sobre la iglesia porque el Señor ya lo estableció. Sí. Él ya lo dijo, Él nos dio su autoridad. Pero igual debemos recibir los ataques, resistir la tentación, ¿ya? ¿Por qué? Porque los afectados vamos a ser nosotros. Sí. Dios no va a perder, su iglesia no va a perder, pero como seres individuales nos trata de alejar. Igual que la naturaleza, cuando tú alejas de la manada a uno de los individuos, es más fácil Sí. apagarlo. Mientras el Señor esté alrededor de su iglesia, Él ha dicho que la va a defender, la va a sustentar, pero nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, otro tema es que nosotros salgamos a misiones suicidas, comandos estratégicos, Mira, de andar matando cabezas de demonios. a eso es lo que voy. Lo hemos caricaturizado. Sí, ¿Por qué? Porque el enemigo es real. Eso hay que tener muy claro. El enemigo es real, pero está derrotado y limitado. ok, entonces de alguna manera le estamos dando o le estamos permitiendo una autoridad que no le corresponde, que ya no tiene, que nunca tuvo, que en el fondo le estamos dando más poder en nuestras mentes y espíritu de lo que Dios le da. Confiamos más en esa influencia que nos hace pensar que tenemos una verdadera guerra. La guerra la va a pelear él. De hecho, en los fines de los tiempos, cuando vemos el Apocalipsis, no alcanzan ni a pelear los ejércitos celestiales. No. Porque la guerra es de él y está ganada por él. Sí, y cuando él viene y todo Apocalipsis dice que cuando se plantea una gran guerra cósmica entre el Señor creador y todas las personas rebeldes guiadas por el enemigo, una guerra, no alcanza ni a empezar, Y ya terminó. ni se acabó. Entonces, porque siempre ha estado en la victoria. Lo demás son miedos, mentiras e influencias. Y esto tiene que ver también con la antropología teológica cristiana. ¿Por qué? Porque la carne, que es Ya. el sarx griego que habla la Biblia, el sarx, la carne está
este cuerpo, tiene una inclinación interna hacia el pecado. Siempre. Ok, ya. Siempre tiene una inclinación. Entonces, la mente está afectada por la caída, por el pecado original, siempre. Entonces, otra cosa es el trauma, las experiencias que se distorsionan a la percepción de Dios. Ok. Sí. Nosotros, desde nuestra visión, distorsionamos a Dios. Claro, por eso Cuando que, estamos por eso en que pecado. algunas personas, nos pasa con Dios, no nos va a pasar con el enemigo, que vemos más a un Dios bonachón, como, De barba como Santa larga. Claus, así como para sentarse en su rodilla. Algunos ven al Dios santo, solamente santo, y que no, él no jamás nos abrazaría porque él es una figura fuerte y poderosa. Tenemos concepciones acerca de Dios que no necesariamente son las que Él en forma integral nos ha compartido de Sí. su presencia. Me imagino que con el mal pasa algo parecido. Sí, no, lógicamente. Lo vemos de diferentes maneras. Quien se planta en la escritura dice, resistan al diablo porque esto va a huir de ustedes. Si ustedes resisten con las armas correctas y las que yo dije, tarde o temprano él va a huir. Así que no va a ser ningún problema de eso. Nosotros a veces cometemos un grave y gran error porque le damos demasiado poder, le asignamos ese poder a través de nuestras palabras, a través de nuestras conversaciones, a través de nuestras actitudes. Por eso digo que de alguna manera casi pintarse. Yo he visto con mis ojitos incluso algunas operaciones espirituales para sanar un hígado, para sanar, que se parece más a la santería brasileña que al cristianismo bíblico. Sí, yo he visto, el otro día lo comentábamos, he visto gente paseándose con una espada. Con una espada y traspasando. ¿Literal o mentirosa? No. Espiritual. Pero la tomaban como si fuera. No, O tenían una espada. literal. Búsquenlo en YouTube, búsquenlo en YouTube. Wow. Está ese video donde esta persona andaba con una espada. Los simbolismos, el chofar. Ajá. O sea, son implementos, lo hablábamos en otro podcast, implementos de este sincretismo, esta mezcla cristiana judía, en que los judíos tocan el chofar como símbolo de guerra o aviso de guerra, pero esta guerra ya fue ganada. Ganada. Ya no existe esta guerra entre el bien y el mal. El Señor ya ganó esta guerra. Lo mezclan también, la mezclan como la presencia de Dios. Hay tan poca búsqueda. Y creo que en otros capítulos hablamos acerca de que Dios envió las fiestas, las formas, vemos en el Éxodo, en el Pentateuco, es muy claro en cuanto a los conceptos del tabernáculo, del proceso, del ministerio sacerdotal, muy clarito, Sí. ¿ya? Pero también es muy clarito en establecer de que el corazón debe estar cerca de él. Sí. Y los seres humanos lo que siempre hacemos es nos quedamos con la forma y dejamos de lado el fondo. Al fondo. Somos muy figurativos, demasiado. Sí. ¿Ya? Y pasa también que nosotros con estos símbolos también nos quedamos. Pensamos que cuando el chofar suena, la presencia de Dios baja. Y eso es de entender que el velo se rasgó y la presencia de Dios siempre estuvo, incluso cuando estuvo el velo ahí. Estaba ahí. Estaba en todo lugar. En todo lugar. Figurativamente, con respecto a la relación sacerdotal, se manifestaba en la Shekinah. Pero Dios siempre estuvo en todo lugar. Es imposible que lo encerramos en un templo. Ni antes ni ahora. No, es imposible. Pero ahora, con mayor razón, ya que el velo se rasgó, tenemos acceso a esa espiritualidad 24/7 a través de la figura de Jesús. El texto bíblico nos invita a eso. Entonces, su presencia visible, tangible, está en nosotros en cualquier momento. Sí. Ya no necesitamos pedir que venga. Él está, Él habita. El yo soy está aquí, presente. Entonces, cuando empieza a entenderlo así, entonces empezamos a dejar de lado todas estas cositas figurativas. Justamente es porque tampoco entendemos por qué. No todo es demoníaco. Ajá. No todo es demoníaco. Pero ignorar la espiritualidad es tan grave como espiritualizar todo. Ah, buena frase esa, ¿eh? Muy buena Sí, frase. es tan grave porque la teología sana, íntegra, caída, ¿Sí? redención y restauración. Ok. Eso es lo que nos indica. La teología nos ayuda a sanar la integridad caída, Ajá. sanar en nuestra redención y lógicamente en la restauración. Esto es progresivo. Perfecto. Esto es cuando nosotros entendemos que somos santos porque Él es santo. Pero no andamos, como dicen por ahí, no andamos con la paloma del Espíritu 24/7. Aquí. Aquí, no. De repente bajan los buitres
Ah, Y ya, nos- pero esa es otra cosa. pero nos O hace- pero los nos hace- piratas tienen unos loritos. unos loritos. Sí. Pero nos hace entender qué cosa. Somos humanos y esta progresión espiritual y santidad se completa el día de Cristo Jesús. Ok. Ahí somos completos. Por lo tanto, mientras tanto estamos acá, estamos, podríamos decir, sujetos, estamos prácticamente expuestos a influencias, a ataques, pero no a posesiones. Ok. Pero no a posesiones. Es totalmente diferente. Sí, sí hay afecciones psicológicas, sí hay partes neuronales, químicas, que debemos tratar muchas veces, sí, pero también existe el ataque espiritual cristiano. Ok. También existe el ataque espiritual. Eso hay que ser consciente. Sí, Y que Dios también nos estableció herramientas para poder defender nuestra... A ver, ¿cómo llamarlo? Nuestra integridad espiritual. Yo creo que hay herramientas como la oración, la búsqueda, la lectura de la palabra, etcétera, 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 etcétera. Son cosas muy importantes que nosotros tenemos que llevar adelante. Nosotros también tenemos que salir adelante y enfocarnos en la verdad, enfocarnos en hacer la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Cómo poder nosotros decirle a toda esta gente? ¿Cómo poder nosotros, bueno, este es un medio que nos permite esta situación, poder hablarle a cada creyente que está haciendo de alguna manera, dándole demasiado tiempo, dándole demasiada importancia a circunstancias que en el fondo nos están desviando de la verdad de Dios, de estar en constante alabanza, de estar en constante adoración, de estar en constante búsqueda de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer, queridos amados hermanos, primero, buscar en la palabra la respuesta, entender quién es Dios y su autoridad, entender que Él nos ha dado la victoria ya y que esta guerra en sí, si es que alguien tuviese una guerra, que yo no creo, que la palabra no establece, la guerra es del Señor y la batalla del Señor, la victoria es del Señor y nosotros estamos bajo sus alas. ¿Cuál es nuestro deber? Entonces, resistir. Cuidar de nuestra integridad interna, no andar tratando de matar demonios porque de partida los demonios no se mueren, ¿ya? Y el diablo tampoco se va a morir y lo vamos a enterrar. y tampoco tienen cabeza. Y tampoco tienen cabeza para cortarle con la espada estas No, que no, andan. no. Es que dependemos. La Mira, Excalibur. sí, como estilo el rey Arturo. El rey Arturo. Había una serie antigua que se llamaba Highlander, el cortacabezas. Chico. O los Thundercats. También cortaban cabeza, ¿o no? También cortaban cabeza. Y el rey David también. No, él mataba con una onda. Sí, sí. Y después No, pero cortaba después cabeza. corta cabeza. Sí, después era bueno. Pero era la espada del 8. Le quitó la misma espada y le cortó la cabeza. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no muchas veces, como nosotros estamos haciendo ahora, porque estamos caricaturizando unas cosas, de cierto modo para poder Sí. explicarlo y hacerlo más coloquial, pero estas caricaturas dentro de la religión se han hecho realidad. Y ese es el problema. Absolutamente, sí. Ese es el problema, porque nosotros nos reímos, jugamos un poco y sí, porque nos da el cristianismo, en cierto modo, nos ha dado esta oportunidad de decir, ¿sabes qué? Estamos errados. Estamos haciéndolo mal porque quitamos el foco. Sí. Fíjate lo que te decía yo delante. El enemigo no está concentrado en decirnos que no hay Dios. No, no es eso. Nos dice, sí, hay Dios, pero tú lo estás viendo mal y hay mucha mirada de Dios. No hay guerra, pero. Y ahí con sus pero empieza a desordenar todo. Sí. Entonces, creo que nosotros tenemos que escuchar mucho más a Dios. A veces hay cristianos que se lo pasan hablando del enemigo y muy poco de Dios. Ahí hay un problema grave, muy grave. Sí. Sí, nosotros es trabajo de nosotros poder presentar esto con altura de miras, lógicamente con un estudio serio, pero también nosotros deberíamos entender que en muchos casos sí dependemos de diagnóstico. Eso es interesante porque confundimos. ¿Puede alguien con un problema de salud mental confundirlo con demonios? Pueden quedar cosas horribles. Hubo un caso en Chile de una persona que con delirio mesiánico, es un diagnóstico, delirio Es un mesiánico. diagnóstico psicológico. Sí, delirio mesiánico. Él se tiró, pasó la valla, pasó la reja perimetral en un zoológico hacia los leones. Me acuerdo. Porque él dijo que él era como Daniel. Dios lo mandó a ser como Daniel y que él iba a conversar con los leones. Los leones lo atacaron.
No recuerdo muy bien la noticia si murió o no, no, parece que sí. Mm, Pero eso, sí, estamos hablando de qué. ¿Es un problema de trastorno o era un ataque demoníaco? claro. ¿En qué podía? ¿Por qué no entendemos? Y para muchos es un trastorno, delirio mesiánico. Sí. Y ojo, hay personas, hay, no sé si llamarle pastores, ¿Ya? pero hay influencias en las iglesias con delirios mesiánicos. Por supuesto. Pero por Con, supuesto. con delirios mesiánicos. Por supuesto. Y son personas. Y es peligroso. Y yo creo que dentro de la iglesia, creo que primero hay que revisar los estatutos tanto judiciales de cada país y constitucionales respecto a los pastores. O sea, yo conozco casos en que los ministros son analizados psicológicamente, teológicamente y socialmente para recién decir eres un pastor. Que Y creo, no es solo un tema de ungimiento ni no, de sentir. creo que podría ser. O Hay sea, casos. yo creo que, claro, o sea, por ejemplo, si la palabra habla de que nosotros debemos tener integridad, deberíamos ser cuestionados antes de comenzar el ministerio pastoral en la integridad económica, familiar, porque en el fondo representaremos lo que el reino se supone. La gente lo que va a ver del reino es lo que ve en nosotros. Así va a ser de triste o de beneficioso. Entonces, claro, tienen que tener algunos Sí, parámetros importantes de filtros. Ahora, hay un papel que juega la carne, la mente y el trauma en estas situaciones, que muchos etiquetan como un ataque espiritual. Tener la ignorancia de estas circunstancias puede llevarnos a vicios, puede llevarnos a traumas peores. Las sectas comienzan mucho tiempo esto con estos delirios de estos líderes que son muy carismáticos, que semánticamente son muy fuertes y hacen que la gente ponga su mirada en ellos. Los apartan de sus familias y empiezan en unos delirios que después son contagiosos y vemos algunos casos en Latinoamérica y particularmente en nuestro país que también se dio de una secta que terminaron asesinando a niños y que fue horrible. Y todo comenzó quizás con buenas intenciones, pero perdidos en la información, perdidos en el conocimiento, sin control alguno. Eso es importante. Creo que cada líder y comunidad debe tener control de otros líderes. Tenemos que rendir cuentas a otros siempre. Tenemos que hablar con otros en todos los aspectos, en el tema financiero, emocional. Incluso algunos pastores podrían tener algunas afecciones de tipo psicológica por el estrés, por su propia labor. Y eso es muy grave. Es complejo, es difícil y puede traer consecuencias nefastas para las comunidades y para las personas e inevitablemente para la Iglesia de Dios en forma global. Así que sí. este papel de la carne de la mente y estos traumas que se nos van provocando también podrían ser mal confundidos con seres espirituales. Y eso nos daría ciertas problemáticas. Es que nosotros también deberíamos distinguir, Cristian, tanto en cuanto Dios nos habla, Ajá, siempre hay, ¿cómo podríamos decirlo? Hay personas que avalan, personas ajá. que entienden que si Dios te ha llamado a trabajar, todo, pero también tendremos que nosotros discernir el origen de este pensamiento. Claro, es importante. Para discernir a veces también espiritualizamos todo. Creemos que el discernimiento única y exclusivamente es un don que viene de forma más bien intuitiva, que Ujú. es como, me dio un tiritón y siento que esto es así. Y el discernimiento no solo es eso. ¿Puede ser eso? Por supuesto que sí, Dios es soberano y lo establece. Sí, Estas palabras de ciencia y el discernimiento sobre ciertas circunstancias o actividades, pero también tiene que ver con la experiencia, con el conocimiento bíblico. Uno también a través del conocimiento bíblico puede discernir sí, una situación. sí. A través del conocimiento de la sabiduría humana, cristiana, también puedes discernir muy fácilmente. A través del conocimiento psicológico, médico, tú puedes discernir, no, tranquilos, él lo que tiene es un trastorno de este tipo y Claro. puede ser tratado de esta manera. Claro. Incluso a veces más fácil de lo que uno cree. Sí, sí, no, y lógicamente tenemos que aprender a discernir qué tipo de pensamiento es. Ajá. Porque hay pensamientos destructivos dentro de la iglesia disfrazados de santidad. En que Dios me dijo que tienes que dejar esto, dejar de hacer esto, y te lo dicen públicamente. Bueno, eso es Eso trágico.
¿Ah? Eso es trágico desde Sí. mi punto de vista, es como atribuirse la voluntad de Dios a mis palabras, eso es. Y ojo, que Dios, tengo entendido que Dios no avergüenza a nadie. Ajá. Por lo tanto, si Dios te va a corregir, o lo hace en privado, o si hay alguien que por gracia de Dios hace uso de este don de palabra de ciencia o profético, Dios también insta a la persona a decirlo en silencio. Sí. Porque si es el Espíritu Santo quien habla, no se salta sus mismas leyes. No, claro, no, no puede. O sea, si con los ojos bien abiertos, muy humanamente, Dios nos aconseja que la forma de poder hablarle a alguien es un proceso desde la intimidad hacia una intimidad un poquitito más amistosa, después la asamblea y después ya cuando eres rebelde, definitivamente no considerarte nuestro hermano. Eh, con mayor razón aún si hay un don profético, si hay un don de palabra de ciencia o algo así, es, se somete al mismo criterio del mismo Dios que nos dio este consejo. Sí. Entonces tiene que ser todo a su momento y de la manera correcta. Ahora, ¿por qué algunas congregaciones entonces hablan del diablo en cada problema que hay, mientras que casi en otras ni se menciona la guerra espiritual? ¿Por qué este espectro tan amplio de pensamientos si somos todos cristianos? Porque algunas Algunos- de estas operan desde el miedo. Ok. Operan desde el miedo y otras desde el racionalismo teológico. Y son dos variantes que los dos extremos son malos. No todo podemos tratarlo desde el racionalismo teológico, Sí. ni tampoco desde el miedo. Ok. ¿Por qué desde el miedo no? Porque primero nos olvidamos que la victoria fue de Cristo. Ajá, sí. Eso sí es verdad. Y se acabó el asunto con el miedo. Y la segunda es que nos ayudan a olvidar de esta realidad de conflicto. O sea, racionalismo teológico te dice, no, no hay que batallar con nadie. Sí, pero existen las influencias demoníacas. Por supuesto que la existe. ¿Están derrotadas? Están derrotadas. Claro, Pero entonces, están. ahí es interesante entender. Si la Biblia dice que el diablo ya está derrotado y que Dios cuida a su iglesia y que el diablo no prevalecerá contra ella, o sea, no va a ganar, Ujú. y si eso ya es decretado por Dios porque lo da como una veraz palabra viniendo de Dios, habría que preguntarse cuál es la guerra si es que existe o cuál es el conflicto que quiere el enemigo. Si yo le hago caso a Dios, ya no va a ganar. Ya con Dios ya no hay nada que hacer, ni con sus hijos tampoco. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué busca entonces? Distraernos, Ah, entorpecer nuestro caminar. entonces ahí quizás es donde tenemos que poner un En énfasis. lo posible, vernos tan en declive espiritual para poder él atacarnos de tal forma que ya, porque una posesión demoníaca, tengo entendido, cuando se lleva Ujú. al final de estas situaciones, la persona siempre es muerta, tengo entendido. He leído libros que en realidad cuando no se puede, entre comillas, hacer nada, porque siempre el Señor puede hacer algo, Ujú. mueren. El diablo no juega. O sea, claro, cuando la gente se suicida es porque puede tener un serio problema psicológico, incluso de una depresión, que haga que biológicamente haya perdido toda esperanza, más allá de la psicología simplemente. Hay estados depresivos biológicos comprobados que producen desequilibrios hormonales y de todo tipo que hace que tu verdad, tú veas una nube negra y que no hay solución a nada y que la solución es matarte. Como también puede haber una influencia de tipo emocional espiritual que hace que te vaya llevando al punto donde literalmente puedas hasta escuchar que el enemigo te diga, mátate. En los dos casos, el enemigo va a querer que alguien muera. Pero en los dos casos no hay la misma respuesta. Es un grande problema de si el diablo los mata. ¿Tiene poder el diablo de matar a alguien? ¿O es el designio de Dios cuando se quita la vida? Pero lo que sí puede hacer es tapar los ojos sobre Dios, tapar los oídos sobre Dios, influenciar para que no piense en Dios, para que piense en su triste realidad. Ok, entonces en el fondo, claro, el diablo viene para destruir, a mentir, desvirtuar la verdad de Dios. Y ahora, ahí hay muchos problemas, o no sé si problemas. Tú diste en un punto muy importante, Cristian, que es respecto a esta situación del suicidio causada por una depresión
no sé, pongámosle endógena, Sí. ya que ya no es un problema de cómo me siento, sino es un problema químico, hormonal, de nuestro cerebro. O sea, hay químicos que no están congeniando bien y nos están llevando a ver todo en una nube negra. Y hay pastores, uno de los últimos, yo sé que pueden haber más, pero uno de los últimos que un pastor en Brasil se quitó la vida, Sí, producto de sí, una depresión. sí, en los Estados Unidos también hace el Sí. año pasado. Y muchos cristianos diciendo cómo este se atrevió a ser pastor y a ser llamado pastor si se quita la vida. Mm, Él biológicamente tenía una enfermedad. mm. Y la palabra me dice, y aquí me estoy metiendo, van a querer cortarme la cabeza, pero lo voy a decir. Y la palabra me dice que él murió por nuestras transgresiones Ujú, y sí. nuestras enfermedades. Enfermedades. Sí. Y todos dicen, este no es salvo. Mm, Perdón, la salvación es del Señor. ujú. Por lo tanto, Él decide quién es salvo y quién no. Y aun cuando nosotros podamos saber ciertos parámetros que Dios nos permite ver, porque hay parámetros que solo están en su designio, que jamás De- veremos estando en esta naturaleza, no ni siquiera entendemos lo que nosotros somos. Me Sí. encanta el texto ese que dice, y entonces veremos cómo fuimos conocidos. O sea, hay muchas cosas que nosotros no logramos ver en nuestra realidad actual, que en una realidad espiritual seguramente vamos a poder visualizar de alguna manera más interesante. Eh, y Dios nos deja ver ciertas cosas, pero hay cosas que están definitivamente en su mano. Y una de ellas es la salvación, porque Él la provee Sí. y Él sabe quién va a ser salvo. Él sabe, nosotros no. Es que ahí está el Ahí está problema el para problema. nosotros, po. El problema Cuando para tratamos nosotros. de meternos en cosas que no nos corresponden. Y justamente entonces, ¿qué pasa con ellos? ¿Se van a una eternidad sin Dios? ¿Porque tuvieron una enfermedad? Si es por enfermedad y no existe tampoco la escala de pecado, porque no existe la escala de pecado, Claro. si es por enfermedad, las personas que desgraciadamente mueren en un accidente son cristianas y mueren en un accidente, ¿no se van al cielo? Claro, sí, ¿O claro. mueren por O algún alguien que tipo de muere de enfermedad? cáncer y que es cristiano. ¿Y que el cristiano no se va al cielo? Claro. Estamos negándole la entrada al cielo a personas por las cuales Cristo murió, Sí, porque tampoco eran conscientes racionalmente de lo que que su estaban razón había padeciendo. sido alterada. Claro. Y su funcionamiento también, guiado, por supuesto, por el mal. Pero, a ver, el alma es una cuestión que le compete solo a Dios. Solamente de él. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Ayudar, extender la mano para poder decir, ¿sabes qué? Hay un problema, busquemos ayuda profesional, Sí. acompañar hasta cuando el Señor nos diga ya basta. Mm, Nosotros no podemos hacer más de lo que el Señor puede hacer, ni menos. Nunca vamos a alcanzar lo que Él ya hace. Por lo tanto, tampoco como no estamos llamados a querer igualar a Dios en todos sus aspectos, tampoco estamos llamados no solo a cuestionar, sí podemos cuestionar muchas veces lo que Dios hace, pero de ahí a enjuiciar a Dios. O sea, ¿dónde estabas cuando yo formé todo esto? claro. No hay nada que hacer ahí. Hay que entender, hay que tratar de entender. Mira, hay un texto que David decía en los Salmos cuando decía, ¿por qué te abates, su alma mía? Y me encanta cómo él trata su propio conflicto interno, porque se para desde la postura de aquel persona que quiere servir a Dios, que quiere agradar a Dios, pero entiende que hay una realidad interna real, que a lo mejor había una depresión, se sentía culpable, se sentía abatida por la frustración, por el miedo, no lo sé. Y él se autodiferenciaba, como se disociaba de la persona que ama a Dios versus sus emociones y sentimientos, y le aconsejaba a la persona, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí si todavía es tiempo de alabar a Dios? Todavía es un tiempo de confiar en Dios. Entonces, la misma persona, había una dualidad, no es que fueran dos personas, sino que una mirada diferente. Y él lograba diferenciar que esos estados de ánimo no necesariamente era lo que él era como Ujú. persona. Él confiaba y amaba a Dios, Sí. pero entendía que pasaba procesos profundos. Entonces creo que la verdad es que hoy día nosotros podríamos y deberíamos empezar a capacitarnos un poquito más de cómo discernir si un pensamiento destructivo viene del enemigo, si un pensamiento destructivo viene de heridas pasadas, ¿cierto? O de la propia naturaleza humana, a lo mejor de tu personalidad o de tu circunstancia actual. Es importante que a través de la palabra podamos
discernir esas cosas. No hay nada mejor para entenderlo que conocer a Dios y sus atributos para saber cuándo las cosas vienen del diablo, cuándo vienen de mí, qué es lo que opina Dios de mí, Sí. de mi pecado incluso, de la solución a las problemáticas de pecado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo entendemos, es muchísimo más fácil discernir. Ahora, si la guerra espiritual es real, amigos, ¿cuánto de lo que sufrimos es ataque del enemigo y cuánto es falta de disciplina espiritual? Aquí, por lo menos, la doctrina es de la responsabilidad espiritual. Muchos de los que se llaman ataques es ausencia de formación espiritual, lógicamente, y negligencia en oración, palabra y vida sacramental. Los sacramentos están para nosotros hacer uso de ellos. La Santa Cena, ¿cierto? Claro. Nosotros, el Señor abre el llamado a sentarse a la mesa con Él. No debemos dejar de tomar la Santa Cena, porque es sacramento cristiano. El bautismo, lógicamente, es una vez, pero también es nuestro sacramento. Es algo que la Iglesia Evangélica tiene por sacramento. Por lo tanto, no podemos dejar de orar. No podemos dejar de buscar en la palabra. Y tampoco dejar la Santa Cena, porque es el medio por el cual el Señor nos vuelve a ir restaurando. Si bien sus misericordias son nuevas cada día, pero el sacramento, ¿qué dice? Nosotros seguimos sentándonos a la mesa con el Señor. Es un acto memorial espiritual, porque en el fondo, en memoria del Señor, y hasta que Él venga, nos posiciona, nos pone los pies en nuestra vida en Dios, comienza en el sacrificio de Cristo y se extiende a la eternidad. Sí. Entonces, nos hace sentir hijos, amados, perdonados, y también nos da la esperanza de que cualquier cosa que estemos sufriendo, hay una esperanza viva de que Él venga. Anunciamos tu venida porque nos aferramos a esa esperanza. Hay un texto en el Nuevo Testamento también que dice que cuando perdemos la esperanza, perdemos todo. Sí. Eso es muy importante, que nuestra esperanza de lo porvenir, de las cosas que no son tangibles, deben estar en nuestra mente, ocuparla. Una de las cosas que yo más le digo, por ejemplo, a los adolescentes, ocupa tu mente, porque tu cuerpo está en un periodo de cambios profundos y las hormonas biológicamente están volando por todos lados, y no solo se produce este tema del atractivo por el sexo opuesto, sino también las depresiones, también las faltas de identidad, el auto, ¿cómo se llama? El amor por quién eres. Por otro lado se pasa al otro lado y pasa al hedonismo, después no me quiero. Todo eso puede ser suplido en la manera que nosotros sometamos nuestra mente a Cristo y empecemos a escuchar más a Él. Si Él dice, yo te amo como tú eres, tú en mi creación, yo tengo un propósito, no importa el periodo de tu vida, te baja la ansiedad, te da propósito, te da identidad, el conocimiento, etc. Entonces la oración te hace meditar, te hace decir, paren todo lo que están viviendo, voy a meditar. Lo que hace la meditación, en el caso del creyente, es la oración, es una meditación enfocada en Dios, que espera respuesta, que busca, que se somete a la carne. Entonces hay herramientas para combatir la parte mental, para construir la parte espiritual, etc. Pero mira, ¿sabes qué? Incluso el creyente, aunque esté disciplinado en todas estas cosas, en la oración, en la búsqueda, incluso cuando nosotros tenemos un diagnóstico y estamos trabajando en estos diagnósticos, aún a eso, nosotros en eso encontramos oposición. ¿Por qué? Porque no es debilidad, sino porque la luz siempre encuentra o provoca resistencia. Okay. Por eso nosotros debemos exponernos a la luz de su palabra, porque aún ahí el pecado encuentra resistencia, en la luz de la palabra de Cristo. Así es. Por lo tanto, nosotros debemos tratar de exponernos permanentemente a su luz y tratar de entender que mientras estemos en esta transitoriedad, será así. Nada más, nada más. La verdad espiritual, la verdad de esta guerra que es real, pero no en cuanto a si está en discusión la victoria. Más bien hay un conflicto, así lo denominaría yo, porque hubo una guerra que ya se acabó. Se acabó. Si había un potencial de posibilidad mentirosa de ganar, era cuando Cristo murió en la cruz. Sí. Ahí, en ese tramo de esos 3 días, de alguna manera,
fue el único momento que el enemigo tuvo alguna esperanza de posibilidad Que creía de haberlo ganado. rankear. Claro. Pero la verdad es que Cristo ni siquiera cuando descendió o se disoció de su espíritu en su carne, antes de retomar y glorificarse en un cuerpo glorificado, ni siquiera se apagó. O sea, es como, no. Lo único fue que la publicidad es que el cuerpo estaba muerto. Sí. Y más encima, en esa verdad del cuerpo muerto, se la enrostra después y le dice, ni siquiera en el cuerpo me mataste. No hubo nada. No hubo nada. Eh, Por lo tanto, negar esta guerra espiritual es teológicamente ingenuo. El verdadero campo de batalla del humano, yo diría que ni siquiera es la espiritualidad. Porque consideremos lo siguiente. Cada ser humano sin Dios está muerto en sus delitos de pecado. Y ya está en una condición de no vida espiritual. Sí. ¿Ya? Su cuerpo hasta que viva biológicamente. Pero su mente es el verdadero campo de batalla. Sí. Ahí está donde el problema mayor, donde creamos realidades, donde el diablo nos quiere hacer ver que hay una guerra, donde nuestra propia mente nos traiciona. Donde por hacer esto vas a perder tu trabajo. O al revés. O yo me paso al lado de todopoderoso, victorioso, empoderado, como vemos hoy día muchos criterios de pensamiento tratando de empoderar al hombre. Tú todo lo puedes, declarar y lo lograrás, etcétera, etcétera. Una milla más. Avanzado. Vas a llegar a 2 o 3 o 4 o 5 y la mayoría caminamos 2 y caemos al suelo. Avanza, da un paso más, sube de nivel. Oye, pero nada que ver con el tema, pero ya este es como ¿El un 2.0? sponsor. ¿Un 2.0 de la temática anterior? No, vamos a hacer un paréntesis cuadrado dentro de nuestro. ¿Alguna vez te atrapaste con estos pensamientos positivistas? No. ¿Nunca? No. Yo soy pecador, sí. No me creo bacán por eso. Quizás No, debería sí, haber pasado. sí. Pero ahí, Cristian, creo que me he ido al otro extremo. Pertenezco a los intocables. No, yo soy de los, ¿cómo podría ser? Totalmente iracundo. No pertenezco a la gente que Yo pertenezco al club gusano. sí, y sin cabeza. Y sin cabeza. Y sin cabeza. De verdad, no pasé por eso, pero Sí. tampoco critico a los que han pasado por eso, porque vivieron esta otra ¿Por realidad. qué te planteo esto? Porque de alguna manera también el enemigo, en la batalla de nuestra mente, que hay un libro que se llama así, está el hecho de que nos sube y nos deja caer. Que significa, vamos, empodérate, tú puedes, todo lo puedes, la disciplina es todo, vamos para... Y de repente el ser humano se encuentra con la realidad ¿De que qué? Dios dice que eres débil, que eres... y ¡pum! Contra el suelo y ahí viene otra frustración. No pude. No pude. Soy incluso más malo de lo que creí. Soy más gusano todavía. Y la solución, cuando la encontramos en Dios, dice que Él vino a lo vil y es más, y a lo que menosprecia la cultura, ¿para qué? Para avergonzar. No para hacerlos más fuertes, sino para avergonzar a los que se creen sabios. En nuestra debilidad, diga el débil, fuerte soy. No dice, diga el débil, voy a ser más fuerte. Le dice, tú débil, di porque yo te digo que eres fuerte en mí. Y siempre los méritos son de él. Y me encanta la ironía porque no te voy a sacar de tu debilidad. Te voy a demostrar que en tu debilidad yo te hago fuerte. Moisés, voy a hablar a Faraón. ¡Fa! Sé que se te acabe la tartamudez. Le dijo, pero no hay problema, habla tu hermano. Tu hermano tiene paciencia para escucharte toda la frase. Claro. ¡Wow! Yo dije, ¿por qué no lo sanó? Porque yo no quería nada de Moisés para los créditos del final de la película. No me interesa Moisés, soy yo el que va a sacar al pueblo de Y es Egipto glorioso, con ese Moisés. Cristian, es glorioso lo siguiente. Nada de lo que haga el ser humano puede alcanzar la perfección. No. Los méritos, y se los digo a ustedes que están en la casa, Cristian, en una conversación, los méritos son de Jesús. Los méritos son de Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sí. Así que si tú te crees ser autovalente en cuanto a tu espiritualidad, espiritual mismo, autosuficiente, te vas a equivocar. Como decía Cristian, el enemigo te va a dejar subir,
Pero vas a llegar a un momento en que te vas a dar cuenta que tú no eres autovalente ni autosuficiente para alcanzar esta espiritualidad, sino que tú la alcanzas por medio de los méritos de Jesús, no nuestros méritos. Es que incluso cuando tú entiendes quién es el ser humano, quién es Dios, tu verdadera batalla no tiene que ver con fuerza humana, sino con rendición. Sí. Y cuando tú ya eres experimentado en rendirte, es una virtud en el reino. Sí. Cuando alguien se deja vencer por Dios, es exactamente el punto donde Dios nos quiere a todos los seres humanos. Porque la gloria se la quiere llevar Él y Él quiere por amor hacernos sentir y vivir muchas cosas espirituales de carácter correcto. Hoy en Fe Sin Filtros estábamos viendo esta temática, si la guerra espiritual es literal o es psicológica, y hemos pasado por muchos aspectos que nos hacen ver que lamentablemente hemos manipulado los seres humanos con diferentes intenciones, que esta guerra espiritual que es real, que la palabra la plantea, que hay un conflicto cósmico, que también la palabra plantea que ya está vencido y que el victorioso es Dios. Entonces, ¿dónde está el punto? El punto es saber cuál es nuestro rol en esta guerra y que nuestro rol no es ser comando, nuestro rol es ser servidor del Dios vivo, donde Él gana y pelea todas las batallas. Así es. ¿Sí? Él es el rey que no fue vencido y no va a ser vencido jamás. Quiero invitar a todos nuestros amigos a que puedan suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, darle like, comentar acerca de esta verdad, la guerra espiritual. Quizás tú has estado viviendo esta experiencia, te han enseñado y has estado a experimentar todas ciertas circunstancias, otros que salieron de ahí, otros que se quisieron llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, puedes acercarte a la verdad a través de la palabra y puedes compartir este video con tus amigos. Recuerda, suscribiendo, compartiendo, darle like y escribiendo en el chat. Es una muy buena forma de compartir con nuestros amigos y potenciales participantes, suscriptores de Fe Sin Filtro. ¿Estabas pensando en tu trabajo? Sí, como tú. Sí, no pasa esas cosas. No pasa. Vivimos en un mundo atrapado de estas circunstancias. Necesitamos de cierto modo este sistema para poder subsistir. Mecanismos que el Señor ocupa. Siempre. Mecanismos que el Señor ocupa. Siempre. Hemos estado hablando durante varios de nuestros capítulos de Fe Sin Filtro, verdades espirituales que puedes llevar a tu casa, verdades espirituales que puedes profundizar. Es una muy buena forma de poder hablar en familia, en la congregación, acerca de estas cosas. Nosotros a veces ensuciamos estas verdades con nuestras opiniones personales. Por eso en Fe Sin Filtros es la idea que nosotros la palabra de Dios, la experiencia verdadera y Dios mismo hablando a través de su verdad nos vaya guiando. Si hay una de las cosas que nosotros debemos rescatar, que en la iglesia del Señor el día de hoy es fundamental, es que nosotros podamos someternos a la verdad. Nosotros no tenemos toda la verdad, pero la palabra de Dios sí ha manifestado todo lo necesario para que nosotros vivamos en él. Josué, ya se nos está acabando el programa. ¿Algún comentario? Quizás un consejo para quienes están viviendo en esta realidad espiritual. Sujetarnos y someternos solamente a la soberanía del Señor. Saber que Él nos dio las herramientas de orar, buscar, poder crecer en la espiritualidad con Él, para que así nosotros podamos seguir viviendo conforme a su ordenanza. Tener claro, vamos a vivir en este sistema atacados por este sistema, de cierto modo, acechanzas del enemigo, acechanzas espirituales, pero todo esto está rendido ya en la victoria que ganó nuestro Señor. Por lo tanto, Cristian y amigos en la casa, nosotros estamos llamados a sujetarnos a Él por medio de la oración, de la búsqueda eficaz en su palabra, y sobre todo no dando espacio a que estas entidades, huestes de maldad, nos ataquen y se apropien de lo que nosotros no hemos logrado, sino de lo que nosotros hemos podido crecer en Cristo Jesús. Eso, Cristian. Muy bien. ¿Guerra espiritual es una verdad? Sí la es. ¿Cómo la miramos? ¿Cómo la observamos? Sería muy interesante que nosotros comencemos a observar las cosas desde el punto de vista que Dios las observa. ¿Cómo podemos hacer eso? La verdad revelada está en la Escritura. Podemos leer y no leamos ciertos pasajes.
Leamos todo el mensaje de la palabra de Dios. Busquemos información. Busca un lugar donde puedas estudiar la Escritura en forma completa, sistemática, tranquila, profunda, con personas abiertas que puedan comentarte a ti y a tu familia toda esta gran verdad. Para nosotros en Fe Sin Filtro, cada capítulo es una oportunidad de poder abrir la Escritura, de poder abrir la experiencia para que tú puedas compartir, para que tú puedas crecer, para que tú a lo mejor hasta puedas enojarte un poquito y buscar en Dios la respuesta. Ha sido un capítulo más de Fe Sin Filtros. Junto a mi amigo Josué, nos despedimos. Que Dios te bendiga. Nos vemos.